nosotros hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan hoy de cada nuestro pan día. de cada día, Perdona perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como también así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la No nos dejes tentación, caer en la tentación, mas líbranos líbranos de del todo mal. mal. Amén. Amén. Asimismo, acompañamos a nuestra Madre, la Virgen María, con su oración. Dios te salve, Salve María, María, llena llena de eres de gracia, gracia. el Señor es El Señor es contigo. contigo. Bendita tú Bendita tú eres eres entre todas las entre todas las mujeres, mujeres, y bendito y es el bendito es el fruto fruto de tu de tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa María, María, Madre de Madre, Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros los pecadores, pecadores, ahora y ahora en y en la la hora hora de nuestra de muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. Y cerramos este momento con la consagración a la Madre. Oh Señora mía, oh Oh Madre Madre mía, mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi fiel afecto, te consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mis mi oídos, mi lengua lengua, y mi corazón. son En una en una palabra, palabra todo mi todo ser, mi ser. ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, Guárdame, guárdame, defiéndeme defiéndeme y y utilízame utilízame. como instrumento y posesión tuya. Amén. Amén. Muy bien. El día de hoy tenemos este tema particular que se llama Experiencias en Latinoamérica sobre lo que es vivir la fe práctica en la divina providencia, ¿no? Que tanto nos habla el padre Kentenich, ¿no? Son experiencias latinoamericanas porque como ya han visto, desde que ingresaron a sala tenemos a Juan Enrique Coimans de Chile, tenemos a Antonio Garza de México y como tercer ponente a nuestro ya conocido presidente de CIES Perú, Samuel Castro, así que él va a estar también acompañándonos, dando sus experiencias, ¿no? Le pregunto a nuestros invitados, y ahí lo incluyo también a Samuel, ¿quién quiere empezar a compartir estas experiencias, ¿no? Con nosotros? Juan Enrique, Antonio, Samuel. Bueno, yo había conversado para que Juan Enrique comience debido a la diferencia de hora, por si acaso Ok. se quiera retirar antes, y de ahí Antonio, y de ahí al final. Pero si quieren cambiarlo, abierto. Está bien. Tiramos una buena más, pues. Antonio ha dado su visto bueno, así que vamos a empezar con Juan Enrique. Juan Enrique, ¿me vas a permitir, por favor, leer algo sobre ti para compartir con el pleno que nos acompaña? Juan Enrique Coimans Avaria tiene 47 años de casado, con 4 hijos y 14 nietos. Miembro de la Federación de Familias de Schoenstatt, Chile, 63 años perteneciendo al movimiento de Schoenstatt, es ingeniero civil de industrias de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Science y PhD en Ingeniería de Transporte por Southampton University en Inglaterra, estudios de Teología y Filosofía en la University de Fribourg en Suiza, profesor titular honorario, profesor emérito, director de la Escuela de Ingeniería y decano de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Presidente y director de diferentes empresas de transportes, comunicaciones, medio ambiente e inversiones. Conferencista de temas de espiritualidad para diferentes ramas de Schoenstatt y pastorales universitarias. Socio fundador de la Sociedad de Ingeniería de Transporte de Chile y miembro de la Academia de Ingeniería de Chile. Él es nuestro invitado, Juan Enrique. Espero que no se me haya olvidado nada, ¿no? Pero ya te dejo aquí el escenario para que tú puedas compartir con todos nosotros. Bienvenido, Juan Enrique. Gracias, muchas gracias. La exposición mía va a contar de 4 puntos. El primer punto es una cortísima introducción. En esta introducción, ¿qué son las cosas que van? Objetivos, alcance y contenido. Eso es típico de cualquier paper que uno esté escribiendo. Los objetivos de esta reunión para mí son compartir experiencias de la fe práctica de la Divina Providencia. Los alcances, solo lo más relevante. Podríamos estar hablando hasta que el Señor vuelva y nos vamos a todo lo que se puede hablar. Así que compartir y abreviar, digamos. Y los alcances, solo lo más relevante. Respecto al contenido, aparte de esta mini introducción, 3 otros puntos. La espiritualidad de Schoenstatt,
cortísimo. La fe práctica en general, cortísimo. Y después algunas experiencias de estos 3 puntos del contenido. Que de la fe práctica, de mi propia vida personal. Voy a hacer una especie de striptease espiritual, diciendo y contando cosas que no se las he contado más que mi señora. Punto 2. Espiritualidad de Schoenstatt. ¿Por qué hago esta mini aclaración? Porque a veces reducimos Schoenstatt a unas pocas cosas y no vemos el mundo inmenso de la espiritualidad schoenstattiana. Y la espiritualidad schoenstattiana, que es una cosa que no se la dicen a uno en el movimiento, es tridimensional. Esa es una cosa que hay que recordarla siempre. Eso la hace más compleja, pero la hace también más rica. Y esa tridimensionalidad tiene 3 grandes rubros. Por una parte, la alianza con la Mater, la alianza mariana, que tiene como fundamento el amor. Y esa es la ley fundamental, según nuestro fundador, de todo lo que se hace y se haga en Schoenstatt. El amor. Porque Dios es amor. Es lo mariano de Schoenstatt, esta primera parte de la tridimensionalidad. La segunda de esta tripleta es la santidad de la vida diaria, que se sustenta en la fe práctica en la divina providencia. ¿Y por qué es tan importante la divina providencia? Porque la fe práctica en la divina providencia es la que nos permite introducirnos en serio en la santidad de la vida diaria, la santidad cotidiana. Sin fe práctica en la divina providencia es casi imposible la santidad de la vida diaria. Y lo tercero es la fe en la misión, la piedad instrumental. Somos instrumentos de Dios. Estas 3 fuentes están unidas, no son compartimentos estanques. Podemos sintetizar, vivimos una instrumentalidad en alianza de amor con María, en la vida diaria, en comunión con la santidad de la vida diaria. Aquí en la santidad de la vida diaria está la fe práctica de la divina providencia. Y pasamos ahora al punto 3, la fe práctica de la divina providencia, una cosa muy corta también, no va a ser muy largo, lo largo va a ser el punto 4 que se come todos los otros puntos. Fe práctica de la divina providencia. Lo primero, para la fe práctica de la divina providencia, y es como lo elemental, es tener una visión clara de cómo es Dios. Es un misterio, pero hay cosas que Él nos ha revelado a través de Jesucristo y de la historia de salvación. Porque nuestra mirada de Dios está infectada por nuestras vivencias personales. Les voy a contar un caso. Había un chiquillo del movimiento, era alumno de ingeniería, yo era profesor en ingeniería, conversábamos todo el tiempo, muchas veces. Y un día llega a mi oficina y me dice, mira, me dice, yo ya no creo en Dios, así que me tengo que retirar de movimiento. No creo en Dios. Le dije, ¿me dejas hacer un experimento contigo? Ya, me dijo. Qué bueno, me dije yo, que aquí hay una puerta abierta que me hace el Señor. Escríbete cuál es tu idea de Dios. Pero ¿cómo escribir la idea de Dios si yo no creo en Dios? Me dijo. Ah, no, le dije yo, pero yo no creo en las hadas, pero yo te podría describir cómo es una hada. Le dije yo, con una varillita con estrellitas más encima. Lo que te salga, ¿cómo ves a Dios? ¿Cómo te imaginas que si existiera Dios, cómo sería? Volvió como a los 15 días. Ya escribí, ya me dijo. ¿Qué hago ahora? Ahora escribe cómo ves a tu papá. Porque yo me tincaba de que ahí había algún problema. Pero ¿cómo? Igual como escribiste con verdad, con toda tranquilidad, cómo era Dios, escribe cómo ves a tu papá. Ya, volvió a los 15 días, de igual que los otros casos. Y le dije, ¿cómo te fue? Terrible, me dijo. Porque mi imagen de Dios es igual a la imagen que tengo de mi papá. La imagen de mi papá es la imagen de Dios. Y el papá era una persona autoritaria, terrible, que lo ninguneaba todo el tiempo. Dios era un autoritario que lo ninguneaba todo el tiempo. Eso fue en noviembre. En el verano, bueno, en diciembre ya volvió al movimiento, volvió a creer. Hizo un viaje en el verano y le regalé, junto con otro más, una estampa de la Mater en metal
porque la pusieron en su auto. Y nos despedimos. Y me despedí de él para siempre, porque en el viaje al norte de Chile murió. Nunca he podido olvidarlo, porque me hizo entender el Señor que hay un misterio en la imagen que tenemos de Dios, que es mucho más fuerte de todo lo que nos imaginamos y que hay que sanarlo. Lo segundo, la verdadera imagen de Dios está hecha de filialidad y amistad. Dios es Padre y Dios es bueno. Bueno es todo lo que Él hace, que es la frase favorita de nuestro Padre Fundador. No hay fe práctica en la divina providencia sin una imagen de Dios sana. Y hay que sanar la imagen de Dios. Es un desafío para poder meterse a fondo en la fe práctica. No es la fe práctica una técnica de espiritualidad, estas técnicas orientales que les encanta ahora a los New Age. No. La verdadera imagen de Dios es que Dios, ante Dios somos hijos y nos quiere como un papá quiere a un hijo, con todo el desorden que eso implica. Que uno le permite al hijo cualquier cosa. La imagen de Dios está muy clara en la parábola del hijo pródigo. No voy a contar la parábola del hijo pródigo, pero sí un detalle de la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo vuelve, decide volver, el padre lo ve a la distancia, dice la escritura. ¿Qué es lo que aclara esa parábola del hijo pródigo? De que Dios nos quiere y nos quiere al lado. Se abalanza el padre al encuentro del hijo, lo abraza, el hijo le declara: Padre, pecado contra el cielo, contra ti, acudíate de mis pecados, etc. Y el padre ni se le recuerda los pecados, sino que le dice a los trabajadores, a los inquilinos que estaban con él: traigan unas sandalias, tráiganle un anillo, vístanlo, dignifíquenlo. No le preocuparon los pecados. Lo que le preocupaba al padre era tener al hijo cerca. Lo que le preocupa a Dios, y es una ocupación de Dios, es que nosotros, cada uno, estemos cerca de Él. Lo definitivo y claro es que Dios quiere estar cerca nuestro y que nos ama infinitamente, que es un adverbio de modo terrible, porque es capaz de hacer las mayores locuras con nosotros. Tercero, de la fe práctica. La fe práctica de la divina providencia es fundamental y nuestro gran aporte a la espiritualidad de la Iglesia. Cuando los jesuitas aportan toda la meditación ignaciana, o los benedictinos la meditación benedictina, los chantatianos aportan la meditación de la vida y la fe práctica de la divina providencia. Es lo más importante que entregamos y porque los marianos, hay muchas comunidades marianas, pero la fe práctica de la divina providencia es especialidad de la casa, eso hay que meterse en el corazón y en el cerebro. Y cuarto, la fe práctica se sustenta en la meditación de la vida. Debemos acostumbrarnos a emplear y vivir nuestra meditación chantatiana y usarla como herramienta y avanzar en nuestra relación con Dios, porque Dios es el que está más feliz de que nosotros podamos experimentar la fe práctica de la divina providencia. Quizás en la sección preguntas vamos a aclarar un poco. Y finalmente el punto cuarto, algunas experiencias. Como les dije, ahora voy a hacer un ejercicio espiritual y les contaría algunas experiencias que ilustran cómo se vive, no porque yo sea alguien ejemplar, porque yo también tengo las mismas carencias de todos los cristianos. ¿Ustedes se acuerdan cómo entierran los emperadores de Aucha? A los emperadores de Aucha, ¿están oyendo o no están oyendo? Sí, Juan Enrique, muy bien. Estamos oyendo. Se me acabaron las imágenes, entonces me quedo tranquilo. Los emperadores de Aucha se les encierran en el convento de los capuchinos en Viena. Y cuando llega el cortejo solemnísimo, es como el de la muerte de la reina Isabel, ahora grandioso todo, hay un tipo con una alabarda, y golpea la puerta del convento que está cerrada, y un monje de adentro le dice: ¿quién es? Francisco José de Aucha, emperador de Aucha,
rey de Hungría, bla, 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 todos los títulos, duque de aquí, conde de allá, bla, bla, bla. No lo conozco, le dice el capuchino. Vuelven a golpear la misma escena nueva. Y la tercera vez que golpea, ¿quién es? Le preguntan, ya por tercera vez. Y entonces le contestan desde el lado donde está el emperador, el cadáver, es Francisco José de Aucha, pecador redimido por la sangre de Jesucristo. Nada más. Yo creo, la primera cosa que quiero contarles de mi propia experiencia es que Dios escucha y responde siempre. Cuando conversamos con Él y hay algo que uno le pida de repente, Él nos va a responder. Cuando uno tiene inquietudes para poder tomar ciertas decisiones y uno le pide, por favor, Señor, dime qué es lo que tengo que hacer en esta situación, Él nos va a contestar. Dios escucha y responde siempre con gestos y situaciones. Quiero contarles una petición. Estaba doctorándome, haciendo el doctorado en Inglaterra, pero con experimentos en Chile. Pero estaba pasando una situación económica complicada, así que pensé, bueno, no sé si me tengo que cortar acá y no hago no termino la tesis porque no, realmente está muy complicada la cosa, o la termino. Tuve 3 días, pasé por Shantas de vuelta a Inglaterra, 3 días que no saludé ni vi a ninguna monjita, ni a ningún cura, ni a nadie, solamente la Mater y el Santísimo. Señor, ¿sigo o no sigo? ¿Corto o no corto? No sé qué decidir. Señor, y naca la perinaca, el Señor no me dijo nada. Y yo esperaba poco menos que me mandara el arcángel Gabriel. Y cuando iba partiendo, porque me alojé en Marianao, llamé un taxi para que me llevara a la estación, de ahí a Frankfurt y de Frankfurt a Chile. Una hermana que estaba en la entrada y que lo único que sabía es que yo era de Chile, pero no sabía mi angustia existencial de cortar o no seguir el doctorado, me dice, ¿me puede llevar este paquetito a la hermana Cunegunda? Porque tiene un nombre gótico espantoso, digamos. Ya le dije, no tengo ningún problema. Y hay una especie de pirámide alta, truncada. Y entonces, ya le dije, regáleme lo que quiera. Y pesca al azar, pero absolutamente al azar, entre unas 80 estampitas o cosas. Una, y ella no sabía nada de lo que yo andaba detrás. Y era una foto de una escalera, de una escala, alrededor de la torre de un castillo con unas cosas verdes, árboles preciosos. Y abajo una frase que yo sé, no mucho el alemán, pero ese alemán lo entiendo perfecta porque es alemán religioso, yo tengo el alemán religioso. Y decía, nosotros no debemos quedarnos parados nunca a mitad de camino. El Señor, a través de esa casualidad de esa monjita, me contestó exactamente lo que yo necesitaba. Y eso me ha pasado muchas veces. Si le pido que me conteste, esta fue espectacular, ¿para qué le voy a negar? Que me conteste con la misma frase escrita por el padre Kempten. Y yo que le había rezado en la tumba del padre, por favor, pide a la madre que me aclare esta cosa. Me la aclaró en el momento de subir al taxi que me estaba esperando en la puerta de salida de Marianao. Ese es que Dios escucha y responde siempre. Lenguaje gestual de Dios. La segunda, Él no nos abandona nunca y todo lo hace con delicadeza y cariño. Les voy a contar una anécdota de el año 72. Había un campamento en Coñaripe, yo iba a ir, pero no me pude ir el día viernes, porque se fueron todos, me fui el día sábado. Y me dijeron los chiquillos que partían, ándate temprano porque los trenes van repletos. Entonces el tren partía a las 10 de la noche y yo me fui a las 6 de la tarde a la estación, porque a esa hora colocaban el tren que partía al sur. Y en eso veo aparecer el tren, qué rico.
venía colgando como las trenes de la India, así, el tren. Imposible subirse. Entonces fui a hablar con el conductor, que es el que maneja el tren como jefe, digamos. Yo le dije, yo tengo que hacer este viaje de todas maneras. Entonces me dice el conductor, no, estaba repleto, pero no está la reserva parlamentaria de dormitorio. Sí, pero está ocupada por los parlamentarios, porque yo sabía esos trucos de por dónde meterse. Y es que yo soy asesor de ministro de Transporte y necesito llegar allá. Mire, me dice. Mentira, no era asesor, pero era una forma de poder presionarlo. Me dice, vaya a donde el jefe de estación y a ver cómo lo puede solucionar, porque ahora a las 7 de la tarde, ya llevábamos un cuarto de hora de conversación, a las 7 del tren. El rápido, que es un tren que no para en casi ninguna estación. Fui a hablar, ni una posibilidad de ninguna especie, del tren va completo, pero ¿sabe qué? Como el asesor del ministro y quiere irse de todas maneras, súbase al tren, súbase al tren, ocupe cualquiera, que deje su maleta, baja y el tren sube, y ahí no lo pueden parar hasta 250 kilómetros más, así que ya está fregado. Así lo hice, subí, dejé un chaleco, un pullover, y mi mochila arriba, bajé abajo haciéndome el tontito, tatarán, tan, y yo le decía al señor, señor, yo tengo que irme, ¿sí? Así que por favor, arréglatelas tú para que yo pueda llegar allá. Partió el tren, ¡pip! Partió el tren. Llegué a donde estaba el asiento y estaba desocupado. Todo el resto de ese carro estaba, que era un carro con reserva de mucho tiempo, era un carro que estaba reservado. Me senté, al poco rato llegó el conductor que le pescaba los boletos y me dijo, en Talca se va a ocupar este asiento, así que trate de descansar antes porque después se va a tener que ir de pie. Ya, muchas gracias. Me dije para mí mismo, qué casualidad, mira cómo me respondió el señor, y me subí al tren. Le pagué y listo, y traté de descansar. Y antes de llegar a Talca, dejé el pullover en el mismo lugarcito, me fui al coche comedor, pedí aperitivo, entrada, plato de fondo, postre, trago de fondo, un vaso de coñac para darme ánimo. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Que llegamos a Talca, no sé qué pasaría, volví como a las alturas de Parral, que son como 100 y tantos kilómetros, 150, 200 kilómetros más al sur. Volví a mí donde había dejado mi chaleco, mi pullover, y estaba mi pullover ahí y nadie lo había ocupado. El pasajero de Talca no subió. Que yo ahora dormí hasta Loncocha, al sur, que está como a 850 kilómetros de Santiago. Y ahí había que transbordar un tren al interior que iba hasta Villarrica. Lo abordé, llegué a Villarrica y fui a la terminal de buses. No hay buses el día domingo, el día que descansan los autobuseros. Chuta, dije yo, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, Juan Enrique, tranquilízate, Dios está a cargo de esto, así que take it easy, me dije a mí mismo. Y fui a tratar de encontrar una habitación en el hotel más barato, repleto, y seguía para arriba más, repleto, hasta el más carísimo de todo, que yo no sé de dónde iba a sacar la plata para pagarlo, repleto. Y como no había buses y no había nada, dije, yo voy a tener que dormir en la plaza, señor, tú tienes que conseguirme que yo no duerma en la plaza esta noche, en un banco de la plaza. Bueno, voy a abreviar un poco la cosa. Almorcé como príncipe porque tenía que tranquilizarme. Pesqué mi mochila, me fui a la salida del pueblo, a donde partía el camino que llevaba hacia Licanray, que era el lugar en que íbamos nosotros, que habían llegado el día anterior los chiquillos. Y coloco mi mochila, me doy vuelta y para una micro vacía que iba ahí. Me dicen, ¿para dónde vamos? Voy a Licanray. Lo dejamos en ¿cómo que se llama? Se me olvidó el nombre. Otro pueblo intermedio, digamos.
Ya, pues le dije yo, me subí, le dije, ¿cuánto les pago? No, si nosotros vamos a buscar un equipo de fútbol, así que no se preocupe usted. Pero ¿cómo? No, va gratis usted. Y yo le dije al señor, ya lleváis varias, ¿eh? La cosa se está poniendo seria. Llegamos al pueblo ese, a la entrada del pueblo que me dejaron porque ellos iban para adentro. Dejo la mochila en el suelo, me doy vuelta y para un auto inmediatamente. Y era Cristian Pérez, uno de los fundadores del movimiento en Chile, que iba a buscar a su hija. ¿Qué estáis haciendo acá? Me dice, estoy tratando de hacer reo para ir a... Pero no alcancé a hacer reo porque apareciste tú, le dije yo. Bueno, me subí y me fueron a dejar como príncipe en su reino hasta el campamento en auto. El gallo que tenía que dormir en la noche. Así me respondió a lo que yo le pedí. Que las cosas, la cantidad de probabilidades que hay que multiplicar ahí para decir cuánto es posible que sucedan todas esas casualidades unas por otras, solamente se explican cuando uno se pone en contacto con Dios en la perspectiva de que Él no nos abandona y todo lo hace con delicadeza y cariño. Tercero, Dios actúa de preferencia a través de los seres humanos, de nosotros. O sea, la fe práctica no es, esto Dios lo quiso, que es una visión pasiva de la fe práctica, sino que, ¿qué es lo que quiere Dios? Es la pregunta que tenemos que hacernos siempre. Pero hay que tener claro una cosa, que Dios actúa de preferencia a través de los seres humanos, de nosotros. Hay una parábola que ustedes todos la conocen, que es la vid y los sarmientos, la parra y los sarmientos, en que el Señor le explica a los apóstoles que los sarmientos, que son las cosas que crecen en primavera y producen la uva, si los sarmientos no están unidos a la parra, no da fruto, se seca y sirve para hacer fogones y hacer pan en esas grandes cosas de adobe que se hacen en el campo. O sea, 2000 años de que se hace la misma wifa. Y el Señor le dice, si no están unidos a mí, ustedes no van a dar fruto. Pero el padre Felipe Correa, que alguno de ustedes puede conocerlo, que es hijo de un gran enólogo que hay en Chile, y él estudiaba agronomía además encima, y que sabía de enología, dice en una prédica de ese trozo del Evangelio, dice, lo que todos se olvidan es que la parra, la vid, nunca da frutos directamente. Todos los frutos de la parra los da a través de los sarmientos. Por supuesto que los tienen que estar unidos a la parra, porque si no los sarmientos no dan. Pero la parra no da frutos directamente. Eso para mí fue una experiencia bien, no chocante, sino que fuerte en mi vida. Lo que yo hago es lo que hace el Señor y tengo que entrar en sintonía con Él, porque Él todo lo va a hacer a través mío, lo que yo tenga que hacer, y a través de mis hermanos y de todas las personas que yo conozca en lo que tengan que hacer ellos. La fe práctica tiene que llevarnos a que Dios actúa a través de nosotros. Y no tenemos que tener esa actitud un poquitito pasiva. Bueno, estará de Dios, pues oye. Claro, hay veces que está de Dios porque uno no entiende lo que Dios quiere, pero tenemos que tener la confianza de que Él actúa de preferencia a través de personas, de nosotros. Bien, la última cosa, Dios olvida nuestras faltas. Y hay que acordarse de el buen pastor, pero yo me acordaría más de otra escena. Me acordaría la escena del buen ladrón. Le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí, después de que estaban peleando con el otro ladrón que le decía, ya, pues, suéltanos de acá, porque bájanos de la cruz, bla, bla, bla. Y este le dice, este pobre gallo estaba injustamente castigado acá, nosotros sí fuimos, cometimos delitos, matamos gente, etc. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
cuando lo reconoce como Señor, como Kyrios, y el Señor se emociona con eso, porque es alguien que quiere estar con Él. Y vuelvo a repetir algo que lo hizo. Dios es el más interesado en que nosotros estemos cerca de Él, aunque uno sea un ladrón, aunque uno sea un pecador. Dios quiere que queramos estar en su cercanía. Y le dice el Señor esa frase también. Hoy día en la tarde estarás conmigo en el paraíso. Es fortísima eso. Es una escena fortísima que no le sacamos partido los cristianos y los chentatianos. Estas 5 escenas que he hablado, bíblicas, las he vivido en mi vida. He sentido lo que estas parábolas traen, y la fe práctica de la Divina Providencia es una fuente de alegría, es fuente de conversión, es fuente de paz. Lo único que se requiere es conversar día a día con el Señor, pero para eso muchas veces no tenemos tiempo. El problema de Dios es que nosotros, los hijos de Dios, no tenemos tiempo para conversar con el Padre. Esa es la pregunta que debemos hacernos cada día. Señor, tengo tiempo para ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Enrique. Buenísimo, Juan Enrique. Nos has Sí. dejado pensando en todo lo que nos has compartido. No sé si de repente alguien quiere ahorita hacerle alguna pregunta a Juan Enrique respecto a lo que acabamos de escuchar, de lo que nos ha compartido de su propia vida. Yo lo que quiero es agradecerle a Juan Enrique lo que ha dicho, porque me ha sentado las bases para lo que voy a decir yo. O La sea, divina Esto providencia. como el Señor arma todo, como según Él quiere, pues. Juan Enrique, te agradezco. Muy bonito testimonio. Y a veces es un poco difícil entender este concepto de la fe práctica en la vida providencia, cómo funciona, ¿no? Y como bien dijo Juan Enrique, pues en el camino lo que nos parecen casualidades terminan siendo, digamos, respuestas a lo que el Señor nos abre en el camino, ¿no? Bien, listo. Creo que todos se han quedado como profundamente enganchados con lo que han dicho. Así que como ya Antonio nos se puso en autos de que le han abierto el camino, lo vamos a dar paso a Antonio. ¿Me vas a permitir, Antonio, que lea una breve sinopsis tuya, ¿no? Antonio Garza, 59 años de casado con 5 hijos y 8 nietos, 22 años de alianza con la Mater. Es miembro de la militancia tercera en la rama de familias de Schoenstatt en Monterrey. Presidente del Consejo CIES Monterrey en el año 2020 y presidente del Consejo de la Fundación Profime. Ingeniero mecánico eléctrico de la primera generación de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1961. Maestro de FIME por 53 años. Conferencista en muchos seminarios de alumbrado en el ITSM de Monterrey, y después de trabajar 11 años con General Electric, fundó en 1981 la empresa Iluminación Total S.A. y en el año 2008 fundó la empresa Liden Nova. Antonio, estamos listos para escucharte. Muchas gracias, Iván. En realidad, lo digo totalmente en serio. Yo creo que seguramente la Mater me dijo, mira, Toño, no hables de las cosas profundas de la fe práctica en la Divina Providencia. Tú habla de otras cosas que quizás tú las has vivido, básate un poquito en algo de lo que ya conoces, porque la profundidad con que Enrique nos lo ha dicho en el avance que nos dio, pues realmente me habilita a mí a hacer algo mejor. Yo me estoy
yo estoy ahorita, en primer lugar, agradeciéndoles a ustedes, a todos ustedes que me hayan dado la oportunidad de platicar con ustedes lo que es uno, ¿verdad? Lo que es más fácil de decir es lo que uno ha vivido, ¿no? Entonces eso no se requiere mucha capacidad mental, siempre y cuando conserves algunas neuronas para recordar lo que has vivido, ¿verdad? Entonces, me voy a apoyar un poco, perdón, me voy a apoyar un poco en una presentación que preparé. Quiero mostrarlo nada más para irme apoyando y ustedes me van diciendo cómo vamos. La presentación Antonio, ¿la pongo yo o la pones tú? la pongo yo si quieres. Ya, ok, yo la tengo lista por si acaso necesitas apoyo. Aquí tengo ahorita la portada, ¿está bien? Estás en mute, Iván. Antonio, no se ve, no la has compartido todavía, pero si gustas la No se ve. yo la tengo Entonces, lista. tengo que compartirla. Un segundito, voy a darle fin a esta presentación y voy a compartir pantalla. ¿Ok? A ver si ahora sí estamos ahí. Se ve en modo edición, si quieres, Sí. digamos, para poderla darle modo presentación. Ahí va. Hoy voy. Ahí está. Ya, ok. Ahí. Listo, Antonio. Ahí estamos. Ya estamos. Entonces, perdón, pero se me hace que me emocioné con la plática. Déjame. Realmente yo quiero comentarles una cosa muy, muy importante que en el transcurso de la plática lo voy a poder desarrollar mejor. La realidad es de que yo soy quizás un producto de la divina providencia, porque en realidad yo vengo de una familia, de un pueblo donde la misa o la iglesia se abría cada mes o cada semana y adicionalmente a eso, a mí me faltó mi mamá desde los 6 años, de manera que, y éramos todos 8 hermanos en total, entonces ya se imaginan ustedes un poco lo que pudiera ser mi, vamos a decir, mi bagaje religioso de doctrina, de conocer, ¿no? Entonces, de conocer a Dios, pero ahorita les platico, en realidad yo tengo muchísimas vivencias, mucho que agradecer, porque estoy seguro de que la Mater y Dios me han tomado de la mano un poco o un mucho, conociendo precisamente esa situación particular. Entonces, mi señora, que aquí está, ahorita la están viendo quizá, aquí está enfrente de mí, nomás que no le estoy dejando que me hable, porque siempre me habla, entonces hay que poner un límite, ¿no? Esta es la familia. La familia, no les puse la foto actual porque no la tengo, pero es de hace 8 años. Son 8 hijos, 4 hombres y una mujer y 8 nietos, ¿verdad? Naturalmente que, pues de esos 5 hijos, pues solamente 2 están aquí y 3 están viviendo en Estados Unidos. Mi
pertenencia en Johnston es en la militancia 3. En realidad, cuando yo entré a Johnston y mi señora, en realidad entramos por la insistencia de la mater a través de una prima de mi señora. Que obviamente, digo no obviamente, pero que como casi siempre sucede, no queríamos nosotros entrar al movimiento porque decíamos, oye, pues si nosotros tenemos la Virgen de Guadalupe, ¿qué me están hablando a mí con una Virgen alemana? Después, gracias a Dios, hicimos caso y aquí estamos muy felices. Aquí a la izquierda está el grupo de las señoras y aquí a la derecha está cuando fui ahí el jefecillo de militancia. Y aquí es algo que, pues, voy a ponerlo un poquito como referencia. Quien por su fe ve a Dios tras todas las cosas, con su oído percibe claramente la voz del Padre. Eso es una parte que la vamos a ir reforzando en las siguientes. La divina providencia, ejemplos de divina providencia actuante, pues tenemos todos. La verdad que en particular en Johnston somos el producto del amor de Dios que se manifiesta a través de la divina providencia. ¿Y quién más es nuestro ejemplo, nuestra guía sobre la fe práctica? Pues nada, ya sabemos, obviamente, nuestro fundador, el padre Kentenich, que se convirtió de esto que ven ustedes en la izquierda al profeta y al fundador de nuestro movimiento. Para eso tuvo que recurrir a la fe inquebrantable que él tenía, y tanto es así que pues hizo un acto particularmente trascendental para Johnston, que fue ir con sus congregantes y motivarlos a hacer una alianza de amor con la mater. Y los arengó, ¿verdad? Oiga, pues demuéstrenme que quieren que yo esté aquí y yo vengo y me entro y me deposito, me siento aquí con ustedes. Igual, esa misma fe, pues la usó o lo mantuvo a él, porque podemos decir que ese fue su soporte, para tener no la voluntad, sino la persistente fe de que lo que iba a hacer, si iba a Dachau, era para su bien, era para el bien. Entonces, en el caso pues, ¿qué más todavía ejemplos que tenemos que seguir de cuando él, pues, simplemente se dejó que Dios lo pusiera en el exilio para que se fueran dando las cosas con el tiempo, como fue cambiando la mirada de la iglesia a lo que era el movimiento, lo que era la parte fundada por el padre, y se fue al exilio 14 años. En esto siempre hay una frase que a nosotros todos los chostatianos nos gusta mucho, porque dice: la mano en el pulso del tiempo. O sea, aquí actualmente tú ves lo que está pasando, y el oído en el corazón de Dios. Escucha lo que Dios te quiere decir con las circunstancias que están pasando. Y en este sentido, parte de lo que voy a decir de mis experiencias se basa precisamente en entender
quizás posteriormente les voy a platicar que yo entré al movimiento pues cuando teníamos cerca de los 60 años yo de vida y mi señora, de manera que pues habría que tomar eso muy en cuenta porque realmente son experiencias de vida. Y pues yo en realidad me entusiasma mucho, estoy sumamente agradecido con nuestro Señor Jesucristo, con Dios, con la Mater, porque a través de la observación, o sea, observando lo que te pasa, o sea, imagínense ustedes, pónganse en mi lugar y váyanse a los 58 años y entren al movimiento. Entonces, es una incógnita ahí de qué es lo que vas a recibir, a aprender, qué vas a ofrecer. Y entonces una de las cosas importantes en la vida mía ha sido observar, pues para identificar el amor de Dios. ¿A través de quién? Pues de sus instrumentos, ¿verdad? A través de quienes nos rodean. Y discernir, o sea, ¿cómo vas a entender esos acontecimientos que te pasan? ¿Cómo vas a estar atento para agradecerlo? Pero agradecerlo con una resultante creadora de amor hacia los demás. Entonces, luego les comento un detalle que lo tengo, me impresiona muchísimo. Y luego actuar siendo instrumentos de María, cuya intercesión nos llena de amor, del amor de Dios. O sea, como en toda acción o toda actitud, toda empresa, pues hay que actuar después de observar, discernir, entender, actuar para ser trascendental, para tener a Dios haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. Y luego, pues, evaluar resultados y reconfigurar lo que piensas, porque pues con los años van pasando los horizontes, ¿no? Y recuerdan ahorita que Enrique nos hablaba precisamente de, perdón, porque aquí se me fue una déjame regresarlo tantito. Aquí. De la escena en el que nos muestra la pintura, la obra de Rembrandt del hijo pródigo. Y esta imagen, si ustedes la ven, que la han visto mucho seguramente, pues aquí aplica, y por qué no pensar que ese hijo mayor, yo no estoy pensando en el hijo pródigo, estoy pensando en el hijo mayor que está observando la escena. ¿Qué efecto va a dar sobre él? Como lo ha dado sobre nosotros. Pues obviamente, tiene que tener sentimientos allí encontrados, ¿verdad? Que los tiene que, después de observar, pues tiene que discernirlos y poderlos realmente, ponerlos en el lado bueno para que realmente el resultado del actuar de él sea lo que se busca. Nosotros, mi señora y yo escogimos, pusimos el santuario hogar, y el nombre que escogimos fue lo que aprendimos en las bodas de Caná, donde la Virgen María le dice con profunda fe. ¿Qué más fe que la de su mamá, verdad? ¿Qué le dijo? Oye, que esto, que no, que yo, que todavía no, que quién sabe qué, no. A ustedes, señores, vayan y hagan lo que Él les diga. O sea, con la absoluta confianza de que ella tiene la fe de que Él les va a decir lo que ella le pidió que hiciera. El primer milagro que nuestro Señor Jesucristo
hizo visible, ¿no? Entonces, eso es lo que es una lección para mí de vida también. Y aquí he usado esta porque, perdón, aquí me voy para atrás. Sobre lo de observar, o sea, nosotros, ¿qué hacemos en la vida diaria? Y me gustó este paraje porque dice, Emaús, el pueblo al que se dirigían 2 discípulos del Señor Jesús, el día de la resurrección, hablando entre ellos de los hechos que habían acontecido hace poco, a los que Jesús se les apareció materializado. Se les unió en el andar con ellos. Pero nosotros los humanos precisamente tenemos a veces ese defecto de que no nos damos cuenta de lo que está pasando, no reflexionamos. Y para mí ha sido una lección de toda la vida, sí, y para mí me ha cambiado la manera de ser y de ver, porque resulta que a nosotros también se nos aparece Jesucristo. A nosotros se nos aparece muy seguido. Pero, perdón que lo diga pero, con esos términos, pero Jesucristo se disfraza de todas las personas para estar cerca de nosotros, y entonces nuestra vocación debe ser identificarlo ahí. Yo digo, sinceramente, a cualquiera de nosotros, te preguntan, ¿qué darías por estar frente a frente de Jesucristo en esa época? Y lo único que necesitamos hacer realmente es voltear a un lado, ver a nuestro compañero, ver a tu esposa, ver a tus hijos. Ahí está Jesucristo. Entonces dime si tú no vas a actuar buscando el bien del prójimo. Claro que lo vas a hacer. Y eso es muy fácil. Yo les quería comentar como experiencia de vida una sola, que es la vida toda. Para mí, sin pretender que la mirada de ustedes hacia mí sea diferente a la que yo quiero expresar. Para mí, que yo perdí mi madre cuando yo tenía 6 años, en realidad Dios y la Mater me presentó muchas mamás. Muchas mamás. Una mamá fue mi hermana mayor, que cuando llego yo a los 11 años, me lleva mi padre ahí a Monterrey para que continuara los estudios, porque solamente había primaria en mi pueblo. Pues me lleva ¿con quién? Pues con una hermana que ya vivía ahí, y estoy con ella 1 año. ¿Y qué creen ustedes? No, 1 año, perdón, fue mucho menos, fue unos cuantos meses. Llega una tía mía que yo no conocía, que ni sabía que existía. Me ve ahí junto a mi hermana en la casa. Dice, oye, ¿y este muchachito quién es? Yo estaba guapo en ese entonces, entonces, ella le gusté, yo creo, ¿verdad? Entonces, ¿y este guapo qué? No, pues ese Toño, mi hermano, vino acá a estudiar. ¿Y dónde va a estudiar? Pues en la secundaria. ¿Y dónde está la secundaria? Y ahí dijo, oye, pues yo me lo llevo. Fíjate nomás. Yo me lo llevo.
Y resulta que era una tía rica, que yo ni sabía que existía, que tenía una casa acá excelente y todo, tenía 3 hijos, etcétera. Y ella fue la primera que me enseñó a rezar, ella fue la primera que me enseñó las buenas costumbres de comer, de todo ese rollo, porque yo la verdad no usé zapatos hasta los 11 años, ¿verdad? Entonces, no, obviamente tuve que aprender ahí a ponérmelos y a bolearlos y todo eso. Entonces, todo eso, pues eso es indudablemente que la Mater, Dios mismo que te está cuidando. Pero claro, a esa edad no me doy cuenta, ¿no? Pero pasado el tiempo y con la espiritualidad de Chonta, te vas concatenando las evidencias y les vas dando un sentido. Pasó un tiempo y resulta que como la tía era, pues vamos a decir, era viuda y las otras hermanas ricas la mantenían, pues no faltó alguien que le dijo, oye, fíjate, este chavito está muy guapo y todo, ya repitiendo lo que les había dicho, pero te vas a encariñar con él y luego, ¿qué vas a hacer? Entonces no te conviene, y como tenían cierta potestad sobre ella, pues tuvo con el dolor de su corazón decirme que pues tendría que irme a otra parte. Claro, pero había otra tía por ahí cerca y esa me cobijó también con mucho amor, etcétera. Se fueron dando las cosas, de manera que siempre tuve alguien, por ejemplo, una hermana que después fue mi madre también, nos daba de comer y todo ese rollo. Y luego me caso y me encuentro otra madre más hermosa también, mi señora. No crean que lo estoy diciendo porque me está oyendo. Lo digo porque sí lo siento, siempre he dicho, ella ha sido una madre para mí. O sea, no solamente la esposa y madre de mis hijos, porque ella sí ha sido siempre el corazón de Dios en la casa. Y así como van pasando las circunstancias, te vas dando cuenta que pues hay mucho Dios alrededor tuyo, hay mucho amor. Cuando nos entramos al movimiento de Schoenstatt, resulta ser que pasaron 3 años y un día me habla uno de los compañeros de Schoenstatt y me dice, Toño, nos recomendó el padre Marcel, quiere que platiquemos contigo para que participes en lo del fortalecimiento matrimonial. Pues yo no los conocía a ellos ni a nadie de ellos porque era poco lo que participaba, pero seguramente ahí también está la mano de la Mater y nos dio la plática de el diálogo conyugal. Entonces es una plática muy hermosa, muy fácil de hacer, con puras vivencias tuyas la completas. Y una de las cosas que hicimos esa vez, y lo digo porque siento que fue trascendental para muchas gentes, es en un momento dado le dije, a ver, párense todos. Eran parejas, párense todos. Véanse uno a la cara del otro. Si andan buscando a Jesucristo, pues ahí lo tienen enfrente. ¿Para qué andar buscando tanto? Dense un abrazo y le estarán dando un abrazo a Jesucristo. Y eso seguramente les dio una sensación como nos podría dar a todos nosotros si me dice que abrace a Jesucristo, ¿no? Y así como eso, pues hay muchas otras experiencias, pero
pero básicamente que nos enseñemos a ver en los demás la figura o la transfiguración de Jesucristo en esa persona, pues te hace muy fácil ser un amigo de él, buscar su bien, buscar su felicidad. Eso es muy fácil. Entonces, yo considero que esa para mí es la experiencia más, pues que me dejó más impacto en la vida. Y eso es todo. Déjame regresar. No. Déjame quitar Ok. Voy a quitar la presentación. Ok, todavía estoy aquí con ustedes, ¿verdad? Aquí estoy. Y ya por último, nada más, si quieren ver dónde está Jesucristo, vean la pantalla de ustedes. Ahí hay muchos Jesucristos. Así es que no es difícil ser una buena persona y no es difícil animarse a ayudar a alguien, que es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que le ayudes a sus seres amados que tiene. Eso es todo. Yo les agradezco que me hayan escuchado, que me hayan invitado. La verdad que pues yo los veo a ustedes y pues no, pues la verdad que no tengo mucha altura para platicar de eso con ustedes, pero bueno, pues de los humildes se agarra el Señor también. Muchísimas gracias, Antonio. Qué bonito testimonio. Qué linda vida. Así que muchísimas gracias. Gracias, Samuel. Gracias a ustedes que le dan a uno la oportunidad de convivir con ustedes. Buenísimo. Bueno, yo igualmente me quedo, digamos, impresionado de lo que escucho y invito yo a reflexionar sobre esas historias de vida que cada uno debe de tener, ¿no? Porque en esas historias están esa mano de Dios, que probablemente a veces no la hemos visto, ¿no? Yo solamente quería comentar algo pequeñito. Antonio mencionó sobre Forta, ¿no? Y ¿cómo son estas cosas? Mira, hubo una charla donde yo comenté una experiencia personal sobre el tema de trabajo. Y en esa charla yo la colgué en YouTube y la vio Mauricio Beltrán de Ecuador. Luego Mauricio habló conmigo y resulta pues que él estaba justamente necesitando un apoyo para reengancharse en el trabajo porque se había quedado sin trabajo. Y yo lo empecé a ayudar, ¿no? Y lo empecé a ayudar, ¿por qué? Porque cuando tuvimos un invitado, Samuel Tuyo también, que nos habló justamente del propósito personal, Jorge Durán. Él me hizo el taller de ideal personal a mí, gratis. Y creo que a Rafa Montoya también. Entonces, cuando Mauricio me habla de su situación, yo dije, bueno, voy a hacer lo mismo que Jorge y lo voy a ayudar gratis, ¿no? Pero, ¿saben qué gané yo? Que Mauricio me empezó a hablar de Forta. Y encontré un camino para poder, digamos, ir con mi esposa. Así que probablemente en enero esté yendo a Quito o Guayaquil a hacer fortalecimiento matrimonial con mi señora. Eso es la fe práctica de la vida providencia. Creer que lo que está sucediendo no es casualidad, ¿no? Todo se va como concatenando o armando. Y eso únicamente se logra mirando hacia atrás, uniendo todos esos puntos o hitos de la historia de nuestra vida, donde por algún momento hemos pedido, ¿no? O hemos orado por alguna situación, ¿no? Y está enfrente de nosotros, está justo delante de nosotros, en la voz, por ejemplo, de Juan Enrique, o en la voz de Antonio, ¿no? O en la voz de cada uno de nosotros cuando comparte alguna experiencia personal, ¿no? Ahora nos vamos a dar el tiempo de escuchar la voz de Samuel,
¿no? A Qué Samuel, miedo. ¿qué podemos decir de él? Lo conocemos todo, el auditorio que está aquí sentado lo conoce, ¿no? Él es nuestro presidente, nuestra guía en este periodo, así que Samuel, no hay nada más que decir de ti, ¿no? Y te damos el pase para que puedas continuar. Tengo tu presentación lista, me dices en cuánto la pongo y Gracias. vamos avanzando. Sí, bueno, más o menos como Antonio, que decía, le hizo el camino Juan Enrique, ahora yo tengo a dos que me hicieron el camino, así que hice así mismo una presentación que la voy a ir caminando más rápido, porque obviamente muchos de estos conceptos y criterios han sido comentados, y después les comentaré, como decía tanto Juan Enrique como Antonio, las experiencias de la fe práctica en la divina providencia en mi vida han sido montones, desde cosas bien chiquitas hasta cosas grandes, que es lo que les voy a comentar al final, para que ustedes vean que realmente es cierto, Dios tiene esa delicadeza y está siempre al lado nuestro. Adelante, Iván. Bueno, 3 dimensiones esenciales de la espiritualidad de Schoenstatt, que es importante mencionarlos, que son la alianza de amor con María. Hay algunos en la comunidad que todavía no tienen la alianza y es importantísimo. La piedad o espiritualidad instrumental, que tenemos que entender lo que eso significa y cómo nos tenemos nosotros que sentir instrumentos y experimentar instrumentos en otros. Los Jesús que hablaba Antonio hace un rato, y la santidad de la vida diaria. Sí, Iván. Pasa, Iván. Bueno, la fe práctica en la divina providencia constituye el eje central de la espiritualidad de Schoenstatt, y como decía Juan Enrique o Antonio, no me acuerdo, uno de los dos, es lo que nos hace distintos, digamos, a otros movimientos. Se puede decir que Schoenstatt es hijo de la fe práctica y que fue esta actitud fundamental la que guió durante toda su vida a nuestro fundador. El desafío es descubrir los caminos que nos lleven a encontrar a Dios en medio del mundo. Pero la respuesta la dio Antonio cuando dice, mírate al lado y ahí está Jesús. Pero tenemos que tener la disposición para quererlo ver a Jesús y no ver a una persona distinta. Vivir la fe significa tener una imagen y una relación personal respecto de Dios y traducir en obras mi adhesión a Él. El padre Kentenich fue un maestro en su vivencia de la fe y nos enseñó que debemos estar convencidos que ese Dios en el que creemos es un Dios de amor, que está en alianza con nosotros, que nos ama y conduce con amor hasta en los detalles más pequeños de nuestra vida, como hemos escuchado hace un rato con Juan Enrique y con Antonio. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa si me equivoco en descubrir el querer de Dios? Lo podremos descubrir por los frutos, o lo que en Schoenstatt llamamos la resultante creadora, porque siempre vamos a tener posiblemente cuestionamientos, y si eso no es lo que quiere Dios, y hemos oído aquí cómo hay diferentes formas como Dios se comunica con nosotros, pero tenemos que tener la finura para poderlo sentir y escuchar. ¿Cómo vivimos nuestra fe? La manera tradicional hoy en día está reducida a costumbres religiosas o a la observancia de ciertos ritos o devociones. Si la fe se queda en ideas o meras normas éticas, vamos a tener dificultad para resistir las pruebas del tiempo actual, como en estas épocas que tenemos al presidente que tenemos, al Congreso que tenemos, y que obviamente nos puede cuestionar un poquito entonces cómo seguimos caminando. Adelante, por favor. ¿Podemos decir con convicción que Dios guía nuestra vida? ¿Podemos decir que Cristo es el Señor de la historia de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestro país? Con los acontecimientos que vivimos hoy de pandemias sanitarias, pandemias políticas, pandemias sociales, etc., ¿se han escapado de las manos de Dios las riendas del carro de la historia? ¿Son otros señores acaso los que determinan nuestro acontecer? ¿Dónde está Dios en medio de esto? ¿Por qué permite que ocurran todas las cosas que vivimos? Siguiente, por favor. ¿Quién es capaz de orientarnos con certeza? ¿Quién nos dice la verdad? Hoy dudamos de todo
y todo nos parece relativo. El hombre actual, decía el padre Kentenich, padece de una inmensa inseguridad y angustia, y por eso le cuesta vivir de la fe y descubrir la presencia de un Dios de amor en nuestra vida concreta. El Señor de la historia parece dormir mientras la barca se bambolea azotada por las olas y la tormenta. En este mundo incierto y caótico donde tenemos que encontrar a Dios, aprender a escucharlo y responderle. Adelante, por favor. Y ahora viene la experiencia que tuve, que fue una experiencia muy especial que la quiero comentar y algunos creo que se las he contado, pero aquí la voy a volver. En mayo del 2015, bueno, ustedes conocen, yo vine a vivir al Perú en enero del 2010, vine como socio de una compañía y bueno, en mayo del 2015 habíamos estado creciendo y entonces yo inicié un proceso junto con mi socio para preparar la empresa e ingresar al mercado alternativo de valores, porque el modelo de negocio demandaba más capital, que no lo teníamos, y entonces teníamos un modelo que nos parecía exitoso y dijimos, vamos a prepararnos. En junio del 2015, el grupo francés Antalis se acerca a nosotros proponiendo comprar la compañía. Sí habíamos considerado venderla, pero no estaba listo en ese momento porque tenía otros planes de cómo la quería hacer. Pero Dios es lo que quiso que así sea. En diciembre del 2015, después de varios meses de discusión, acordamos iniciar la diligencia debida. Enero del 2016, yo tenía un viaje, mi hijo vivía en Nepal en esa época y no lo había ido a visitar, ya estaba por terminar y entonces habíamos pensado con mi esposa irnos en abril a visitarlos. Entonces, como parecía que la negociación iba a ser en el mes de abril, entonces le digo a mi socio y a los que nos estaban tratando de comprar, aplazo el viaje para visitar a mi hijo de abril a octubre de ese mismo año, con la finalidad que se cierre el negocio. Pero en abril del 2016 hay la primera vuelta electoral en Perú, y aunque no nos dijeron nunca que había una preocupación política, lo cierto es que Verónica Mendoza estaba encaminándose para ser una posible candidata a la segunda vuelta. Afortunadamente no ocurrió, fue PPK y Keiko. Y entonces, en junio, digamos, y entonces se retoman otra vez las discusiones. En junio aparecen algunos temas que retrasan las negociaciones y en agosto del 2016 me piden retrasar mi viaje y luego de meditar, porque yo les había dicho a ellos, yo tengo mi prioridad es Dios, la familia y el trabajo, en ese orden. Y les dije, yo ya ofrecí a mi familia, había comprado los pasajes y me voy. Entonces, colocándome un poco de presión, me dice el que negociaba del lado de Antalis, me dice, sí sabes que se puede caer la negociación. Le digo, sí, estoy consciente. Y seguramente si se cae es porque no era ni para ustedes ni para nosotros. Entonces, me dice, qué terco que eres, ¿no? Entonces le digo, es que yo ya lo había conversado y lo había meditado y digo, no lo voy a hacer. Entonces, en septiembre me dice, bueno, lleguemos a un preacuerdo y hagamos revisiones. Ellos iban a hacer unas revisiones durante mi ausencia, de tal manera que yo llegaba, me iba un mes de viaje. Regresé en noviembre, porque era de octubre a noviembre, y finalmente el 29 de noviembre, para hacer un cuento corto, negociamos y cerramos el acuerdo de compra-venta de la compañía. Y en diciembre 2, Dios y la Mater me mandaron de descanso a la clínica. Me dio casi oclusión intestinal porque teníamos días que eran de 7 de la mañana hasta las 12 de la noche por una semana completa hasta llegar al cierre. Y entonces, bueno, me dio una especie de oclusión intestinal, no me tuvieron que operar afortunadamente, pasé una semana sin tener que trabajar nada porque estaba en la clínica y entonces digo, bueno, la Mater quiso regalarme esto y me cuidó en la clínica y no pasó nada, ¿no? Entonces, esa era la experiencia que les quería contar. Como digo, tengo montones de cosas más chiquitas que probablemente esto posiblemente les puede decir cómo estuvo a punto, digamos, de que se podría haber perdido, digamos, esta oportunidad. Para mi socio y para mí era extremadamente importante. Y sin embargo, digamos, con la fe práctica en la divina providencia, estaba dispuesto a dejarlo si es que esa tenía que ser la voluntad de Dios. Y colorín colorado, el cuento se ha acabado.
Perdón. Entonces, como punto final me había olvidado que había puesto esto. Entonces los invito a ingresar a todos ustedes a esta escuela de la fe práctica de la Divina Providencia y aprender en ella el arte de vivir tal como lo practicó el Padre Kentenich. Estamos llamados a ser signos de esperanza y de luz en medio del mundo. No podríamos confesarnos creyentes y sentirnos envueltos en el mismo desconcierto, angustia y tensión propios de quienes no tienen fe, porque si la fe no orienta y da sentido a nuestra existencia, ¿para qué nos sirve esa fe? Y tengo igual que Antonio, esta es una frase, digamos, que la uso como mía, aunque es del Padre Kentenich, obviamente, que es la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios, en la cual uno intenta, digamos, en cada cosa, en cada momento, tratar de pulsar qué es lo que está pasando en el tiempo y sentirse uno como un bebé en el pecho para escuchar los latidos del corazón de Dios y que obviamente le saque las tarjetas como le habían sacado a Juan Enrique o cosas por el estilo. Muchas gracias. Buenísimo, Samuel. Muchas gracias por compartir esa experiencia. Insisto también con el último ejemplo que pone Samuel de cómo es que nosotros podemos empezar a entender o digamos, mejorar nuestra percepción sobre la fe práctica de la divina providencia, primero analizando nuestra historia hacia atrás, por ejemplo, cómo llegamos acá, ¿no? A Schoenstatt, a CIES, qué patrones han habido que nos han conducido a llegar a este momento, ¿no? Otro elemento que particularmente a mí me ha servido mucho, y no sé, pues ahí de repente sirve para que Juan Enrique, Antonio, Samuel comenten, es el ideal personal, ¿no? Cómo es que el ideal personal también ayuda a enfocar exactamente por dónde entender que va, digamos, lo que va sucediendo, ¿no? El propósito que uno tiene tras de sí para moverse, para ponerse en servicio, para actuar, no solamente en un escenario como este de CIES o de alguna comunidad, sino en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, ¿no? Creo que son elementos importantes para que, digamos, sostengan este escenario de ir mirando el camino que Dios nos va abriendo. No sé qué opinan al respecto nuestros panelistas. Estás en mute, Juan Enrique. Bueno, entonces voy a comenzar a comentar un poco de lo que preguntas. Iván, lo que dices tú sobre los ideales personales son fundamentales. Los ideales, digamos, se ven en diferentes aspectos de la vida y por lo menos yo descubrí acá en Perú, yo les comentaba a algunos de ustedes el ideal profesional, que obviamente no es incompatible con el ideal personal o el ideal matrimonial, y realmente me ha permitido, digamos, tener un faro que me ilumina cuando tengo que tomar decisiones en los aspectos profesionales. Pero es un proceso que toma tiempo y que por lo menos a mí me tomó tiempo, pero es lo que dices tú es importantísimo, porque son los faros que uno tiene delante y que hace que las decisiones que uno tiene que tomar sean relativamente fáciles. Listo, Samuel, gracias. Entonces, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de los que todavía estamos aquí, ¿no? Samuel, Juan Enrique, Antonio, primero que nada, felicitarlos por las excelentes exposiciones y experiencias que nos han dado. De hecho, nos inspira y a la vez nos refresca. Así que primero felicitarlos y agradecerles. Varios de ustedes han comentado sobre la misión instrumental. No sé si alguno de ustedes pudiera profundizar, sobre todo que varios de los que somos miembros de CIES Perú seguimos en este proceso de formación schoenstattiana. Entonces, si alguno de ustedes podría profundizar sobre la misión instrumental y la conexión sobre la fe en la divina providencia. Gracias. Antonio, Juan Enrique. Perdón, pues somos instrumentos de Dios. La primera
la primera parte de donde puedes empezar, ¿no? Digo, somos instrumentos. Entonces, sin duda, tenemos muchas oportunidades, por ejemplo, en la empresa, muchas oportunidades de trascender. O sea, ¿a quién le ponen en su escenario a 15, 20, 50 o 100 X empleados o personas que conviven contigo, que no puedas hacer algo bueno por ellos? O sea, eso es el instrumento, pues somos nosotros, Dios nos está poniendo en ese camino. Yo como Juan Ignacio, pues hemos sido maestros por muchos años y disfrutamos, digo yo la verdad que disfrutaba mis clases ahí con los muchachos porque realmente pues son un campo fértil. Ahí sí, la mayoría de las semillas que caen ahí no caen en piedras, caen realmente en tierra fértil, ¿no? Y te dan muchas satisfacciones, que eso te anima a seguir haciendo lo mismo, porque ves tú que hay resultados, ¿verdad? Yo me acuerdo alguna vez que con los muchachos les decía yo, oye, hacía yo cuando no me sabía la clase buscaba un tema para platicar con ellos. Les decía, a ver, ¿qué es lo que quieres hacer tú? ¿Para qué estás estudiando? ¿Qué buscas? No, pues que yo quiero, ya quiero salir ¿y por qué? ¿Y por qué no estudias una maestría? Yo no estudié maestría. ¿Por qué no estudias una maestría? En mi época, el que era maestro, máster, pues era un súper, ¿verdad? Y doctor, pues súper más. Ahorita, la educación ha avanzado tanto que ya casi es una obligación tener máster o ser doctor. Pero entonces, en ese entonces, yo me acuerdo que tomaba a los muchachos y los increpaba. A ver, ¿tú qué quieres ser? Y pues obviamente, no, pues yo quiero ir a hacer esto y a trabajar acá. ¿Y por qué? ¿Y por qué no estudias una maestría? No, pues es que yo no tengo dinero y quién sé qué. Digo, pero si tienes todavía desde los 7 años hasta ahorita que no tienes dinero, ¿cuántos años tienes? Tienes un chorro de... Entonces, ¿por qué ahora quieres tú salir para ganar dinero? ¿Por qué no sigues? ¿Por qué no te saliste cuando estabas en la preparatoria en bachilleres? ¿Te hubieras salido? ¿Y te evitabas estos 5 años? Fíjate nomás, 5 años que estás aquí con esto. Pero ya estás aquí, ¿verdad? Qué bueno. Pues ahora, súbete otros escalones. Total, les hacías ahí ciertos análisis económicos, porque pues a esa edad lo que les llama la atención es la economía, la lana, ¿no? Bueno, aquí en México decimos la lana, ustedes dicen la plata, ¿no? Entonces les decía, a ver, ¿cómo quieres vivir tú la vida? ¿Cuánto quieres ganarte? Te hago la gráfica aquí con los años, los miles de pesos, dólares o como quieras. Aquí hacemos un análisis, aquí hago la curva. Si ahorita te sales y te pones a trabajar, ¿cuánto vas a ganar? Pues tanto, ok, aquí va la curva. Oye, pero si te aguantas 2 años y se pones a estudiar una maestría, y le decía, incluso yo estaba de la uni, le decía, incluso que lo hagas en el TEC, porque tiene más imagen que la única donde yo estoy, ¿verdad? Pues, oye, ¿cuánto vas a ganar más? Al principio vas a perder, pero luego ¿cuánto gana más? Pues, oye, tanto. Ahora, échate la gráfica. Oye, pero, ¿y si en lugar de estudiar aquí en la universidad o te vas a la Universidad de Texas o te vas a Harvard en Estados Unidos? No, pero no. ¿Cómo que no? Pues tú nomás inténtalo, búscale. Ahorita, si no tienes
un portafolio donde hayas metido todos tus méritos académicos, pues vas a tener que empezarlo a hacer. Porque no es cosa que ya terminé, ahí voy. ¿Y usted qué es? Pues no, pues yo soy estudiante terminado. No, no, no. ¿Cuál es tu portafolio? Y esas cosas no se hacen de la noche a la mañana. Entonces, les platicaba yo ahí a los muchachos y yo tuve la fortuna de que uno de mis hijos estudió una maestría precisamente en Harvard, por eso lo menciono, y otro en la Universidad de Colorado y otro en una universidad en Estados Unidos, que por cierto todos se fueron a vivir allá. Pero esas situaciones le trazas le pones, pues yo digo que a lo mejor a mí Dios me dice, oye, pícales la cresta a estos cuates para que mejoren, ¿verdad? Y recuerdo que alguna vez les decía, a ver, ¿cuántos saben inglés aquí? Digo, ya por la edad que tengo, tienen que aguantarse de lo que estoy diciendo, porque me voy a tomar mucho tiempo. A ver, ¿cuántos saben inglés? Pues no, oye, levantaban la mano así con miedo, ¿no? Y total, decían, no, hombre, a ver, no. Vamos a suspender las clases y se van ahorita a escribir allá abajo en la escuela de idiomas. Total, una serie de cosas que pues el maestro tiene que hacer teatro, ¿verdad? También, porque si no el público no la agarra igual. Y hay, yo creo que esa parte que aunque es material, pues eso trasciende también en los muchachos y también es una parte que pues todos en nuestro medio, en nuestra área donde trabajamos, en la empresa, pues puedes influir, debes de influir en los demás para que mejoren no solamente en lo económico, sino en el tratarlos bien. Yo, por ejemplo, ya voy a terminar en 2 minutos. Yo, por ejemplo, pues ustedes saben, en Johnston, la mayoría de nosotros, pues somos bien amables, compañeros, vemos bien lo que hace el otro, etcétera, ¿no? Lo tratas muy bien, creo yo, ¿verdad? Y es sincero, pero luego, me ponía yo a pensar, oye, ¿y yo por qué no le hablo así a mis hijos? A ver, ¿por qué a Toño, el hijo mayor, por qué no tengo esas situaciones o gestos de comprensión y de amor? Bueno, me di cuenta de que traía la obligación de ser el padre, ¿verdad? De educarlo, no de apapacharlo como aquí a ustedes, pues yo ahorita los apapacho, puede ser, ¿verdad? Pero todo ese tipo de cosas te van dando oportunidades de influir. Perdón, ya me desvié mucho y me amplié mucho. No, gracias. No, muchas Antonio. gracias. Gracias, Antonio. Excelente. Gracias. No, pero está interesante porque el escenario se me viene a la mente cuando Antonio compartía ese pasaje de la Biblia que dice que uno no puede ser candil de la calle y oscuridad de su casa, ¿no? Exacto. Entonces eso empieza por casa, ¿no? Me pareció súper interesante, ¿no? A veces, y me ha pasado a mí, lo digo por mí, ¿no? Muy buena gente con la personal a cargo fuera, pero cuando estás en tu casa te pones exigente, quieres que hagan las cosas de algún modo, ¿no? Eres democrático afuera y adentro eres dictador. Exacto. Sí, pues. Y luego te das cuenta que pues lo que pasa es que acá la responsabilidad es otra, ¿verdad? Es responsable en parte de su desarrollo, pero bueno, tenemos derecho a equivocarnos. Así es. Así Es un proceso de aprendizaje, como se dice, ¿no? De todo Así se es. aprende, ¿no? Y qué bueno que aprendiendo nosotros hoy día de las experiencias que ustedes nos traen, podemos hacer o desarrollar esta capacidad de discernimiento que nos va a permitir darnos cuenta qué nos está pasando, porque el mensaje aquí es que cerrando esta sesión podamos darnos un espacio a mirar nuestra historia y a darnos cuenta cómo la intervención
de Dios ha estado ahí siempre, ¿no? Y que a partir de ahora esa mirada nos va a permitir abrir ese panorama, porque les decía, a mí también me ha pasado, cuando me hablaban de la fe práctica de la divina providencia, a mí me parecía más un trabalenguas que algo que podía entender. Y después, a medida que he ido aprendiendo, discerniendo, estudiando, leyendo o compartiendo espacios como este, me empezaba a dar cuenta por dónde iba la cosa. Bien, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención. Permíteme, Víctor, Iván. dale, Víctor. Sí. Yo quisiera, porque la verdad que he sido súper agradecer a ambos expositores y a todos los miembros de CIE que organizan estas charlas, la verdad que son súper interesantes, muy nutritivas. Yo quiero hacer un resumen de 2, 3 cositas que se han dicho para plantearle una pregunta a Antonio, que fue el que le gusta hablar de estos temas. Hablaste de un mundo caótico, Samuel, lo cual es verdad. O sea, cada día tenemos un mundo más complejo que manejar. Se habló de que debemos prepararnos y estamos realmente desarrollando eso para influenciar. Porque ya el hecho de estar en este grupo nos influenciamos unos a otros y es muy positivo. Y definitivamente hay mucha energía positiva que se lleva uno, pero es porque todos tenemos el mismo propósito, el mismo ideal. Pero en realidad, para poder trabajar y tratar de aportar algo a ese mundo caótico, necesitamos poder influenciar. Ahora, se habló de diferentes grupos de poder influenciar, ¿no? Sabemos que de alguna forma la influencia alrededor de la iglesia está cambiando muchísimo y forma parte de este mundo caótico. Del punto de vista familiar, que lo mencionaste, es Candil de la Calle, que es muy interesante. En mi caso personal, yo puedo decir que, bueno, saben que soy empresario y por ese lado yo decía, yo en la empresa es como si fuera un hijo. La diferencia que es el único hijo que me hace caso. Entonces lo llevaba por ese camino y era mucho más fácil influenciar en la empresa que poder influenciar en mis hijos, que por A, B o C cada uno quería su camino y volar diferente y no seguir el camino del padre, y porque somos tan diferentes, son diferentes caminos que uno tiene que tomar un tiempo para poder entender que cada uno tiene su camino. Y eso me tocó un tiempo y bueno, gracias a Dios que logré entenderlo y apreciar el camino que cada uno de mis hijos ha tomado. Pero vuelvo al punto, y era porque Antonio mencionaste, y bueno, también Juan Enrique, han tenido nivel de influencia a nivel empresarial y a nivel universitario. Ahora, si lo veo de afuera, la foto grande, uno creo que a nivel de influencia puede trabajar como esa gran familia y tratar de direccionar hacia algún camino la sociedad. Pero lamentablemente a nivel universitario vemos que es más influencia del lado no positivo que del lado positivo, porque se manifiesta negativamente en los muchachos universitarios hoy por hoy, y mucho lo que está pasando en muchos países, y esas protestas y esos cambios, y que realmente sin mayor razón se originan desde la universidad. Entonces, quería que me cuentes tu experiencia, cómo comparas el nivel de influencia universitario, como contaste la experiencia de este muchacho, Juan Enrique, que se fue de viaje y al final no lo volviste a saber, pero el nivel de influencia a nivel universitario o a nivel empresarial, ¿por qué camino uno puede tener mayor influencia? Mira, el venerable Mario Díaz optó por trabajar en la universidad cuando le pidieron y le ofrecieron, porque podía ahí influir más que trabajando como había trabajado antes en la Corporación de Fomento, que era una herramienta de desarrollo económico para el país, estudiando, haciendo evaluaciones sociales, etc. Él creía de que podía influir más formando a los estudiantes que directamente trabajando en la empresa. Yo he tenido la suerte de trabajar en ambos mundos, a pesar de que fundamentalmente he sido un universitario. Quizás en el último tiempo, los últimos 10 o 15 años, he ido dejando todo lo universitario y en la actualidad estoy con unas cosas mínimas, ya no sigo haciendo clases, sino que asesorando en los trabajos de titulación a los estudiantes. Pero
yo creo que en ambos mundos se puede influir. ¿Se puede influir en la universidad? Sí, pero para eso uno no tiene que estar obsesionado con los papers, porque si no, no va a tener tiempo para poder conversar con los estudiantes y abrirles la puerta de la oficina. Ven a conversar conmigo cuando tú estimes conveniente, que era la invitación que yo hacía en las clases a los alumnos. Al comienzo no venía nadie, pero después se van pasando, viene uno y le cuenta a otro y se van pasando el dato y empiezan a ir más. Y yo siento que hay muchas cosas que no las he dicho nunca, pero las voy a decir ahora y ustedes no las repitan. Las grandes movidas sociales que han hecho los estudiantes de la Católica y principalmente de ingeniería de la Católica, donde yo fui decano, fueron insinuaciones mías con líderes que confesaban conmigo, como le dice mi señora, tú confesado, en las cuales conversábamos de cosas grandes y de sueños. Por ejemplo, hubo una cosa que la hicieron los dirigentes de un centro de alumnos cuando yo era decano, con los jesuitas, y que se llamó 2000 viviendas para el 2000, que ha significado un movimiento a nivel latinoamericano de construcción de viviendas populares, pero que surgió de conversaciones que tenía yo con los estudiantes, y los estudiantes fueron los que hicieron las cosas. O sea, la influencia que se puede tener a través de la empresa es que hay mucho que hacer en las empresas. Yo me acuerdo que cuando se cumplieron 50 años de USEC, la Unión Social de Empresarios y Ejecutivos Católicos o Cristianos, el presidente era un cuñado mío y me dijo, el discurso de los 50 años tiene que hacerlo tú. Pero estáis locos, le dije yo, no, yo trabajo muy poco las cosas de USEC. Entonces me dijo, no tenéis que hacerlo. Y ahí hablé una cosa que en ese momento era muy importante, y era que estaba votándose y estudiándose la ley de divorcio en el país. Y entonces yo ahí les dije, no sacamos nada con quejarnos de que hay parlamentarios deshumanizados que quieren hacer ley de divorcio, o quieren hacer ley de eutanasia, o quieren hacer una ley para los abortos, que son temas que nos tocan hondamente. Y está bien que nos escandalicemos y aleguemos, pero es posible hacer algo serio en la empresa, humanizar la empresa, cuando los horarios de trabajo, la persona no se siente comprometida con la empresa y termina a las 11 de la noche, no se ha identificado con el grupo. Y esos son empresarios cristianos de los cuales estoy hablando, porque son ustedes que están sentados delante mío acá. Estamos destruyendo las familias con toda esa obsesión de trabajar 24/7, que es una frase que hizo un presidente católico chileno, que no lo voy a nombrar para no desprestigiar a la gente sin su presencia. Pero le dije, nosotros somos los empresarios y ejecutivos responsables de la destrucción familiar, con nuestra obsesión por el perfeccionismo y nuestra obsesión por las 24/7. Tenemos que cortarla con esa cosa. A la salida se me indignaron varios y me dijeron, nos trataste de que somos nosotros los culpables. Sí, somos nosotros. En la medida de que nosotros tengamos horarios de trabajo inhumanos, mucho cafecito, muchas reuniones, muchos talleres, muchas cosas, pero al final no se trabaja tanto y hay que trabajar cuando la secretaria se ha ido, que pasa todas las llamadas telefónicas para que uno tenga que contestarlas. Yo me acuerdo cuando subí el decanato, la secretaria me dice, hay una llamada del señor X que quiere hablar con usted. Dígale que en este momento estoy reflexionando y estoy pensando y no quiero ser interrumpido. Pero ¿cómo le voy a decir eso? ¿Le voy a decir que está en reunión? No, no mienta. No me cambie lo que yo he dicho. No voy a recibir a nadie porque estoy pensando y estoy reflexionando. Casi se murieron en la escuela de ingeniería con esa cosa de que el decano estaba reflexionando, como si reflexionar
no fuera la ocupación principal que tiene un decano de ingeniería. Es la más importante. ¿Por qué? Porque hay que escudriñar cuáles son los designios de Dios con respecto a esa empresa educacional específica. Entonces, es posible influir en la empresa, humanizando la empresa. Ese es el sello que tiene que tener un empresario cristiano. Y esa humanización pasa por tener sueldos humanos, horarios de trabajo humanos y relaciones humanas también. En Chile, por ejemplo, el gremio de la construcción, con el perdón de los que sean del gremio de la construcción acá, se trabaja a garabato limpio. Ya, pues, huevón, ponete aquí, ¿cómo hiciste eso? Se reta en público a los trabajadores. Y los trabajadores se sienten humillados y no se sienten identificados con la empresa, y es poco productiva la empresa finalmente, por tratarlos como animales a los trabajadores. Y eso pasa en empresas cristianas, y empresas cristianas que hacen propaganda en la televisión de cosas que son absolutamente antihumanas, y son empresarios cristianos los que están haciendo eso. O sea, que los cristianos podemos hacer mucho a través de la empresa, sí, pero hay que ponerse en acción. Tenemos que limpiar toda la mala onda que hay de la relación de los trabajadores con los empresarios, porque esa cuestión no es querida por Dios, definitivamente. No es querida por Dios. Dios no puede querer que a sus hijos, que son los trabajadores, los tratemos como animales. Esa cosa es innegable. Yo creo que es posible en ambos mundos influir. No vamos a cambiar de la noche a la mañana, esa cosa tenganla clara. Y eso es propio de adolescentes, de niñitos adolescentes que ahora quieren gobernar los países. No, pero se puede ir avanzando. Hay mucho que hacer, que es una nueva ética de relaciones en el trabajo. Y esa cosa es influencia que podemos hacer nosotros, por el ejemplo, en la empresa en que estemos. Lo último que voy a decir es lo siguiente. En una empresa en la cual soy vicepresidente, se me ocurrió preguntar a la gerenta, que era una gerenta general mujer, ¿hay personas que ganan el sueldo mínimo aquí? ¿Cuántas? Sí, hay, y tantas. Una empresa que tiene una rentabilidad que no se imaginan ustedes, lo cual no significa que a mí me hagan partícipe de la rentabilidad. ¿Sí? ¿Quién es? Un momentito, la voz de dama. Donde manda capitán no manda paje, está claro. Bueno, me dijeron que no gritara tanto. Bien. Y como me interrumpieron, no sé dónde seguía lo que tenía que hablar. Pero lo más importante, la idea fuerza es posible influenciar en ambos mundos. No al mismo tiempo, cada uno escogerá según lo que le indique Dios por qué lado se va. La mayoría de ustedes se va posiblemente por el lado de la empresa. Pero, bueno, le pregunté, ¿cuántos trabajadores el sueldo mínimo? El sueldo mínimo es una porquería, es malo. Entonces, le dije yo, ¿y les parece a ustedes legítimo que acá estas rentabilidades sean tales y a los trabajadores les pagamos lo mínimo, que no alcanzan ni a comer con lo que le estamos pagando? Es inmoral, dijeron los directores. ¿Ah, sí? ¿Es inmoral? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Subamos el sueldo mínimo de 300.000 pesos a 500.000 pesos líquidos, no 500.000 pesos al cual se le descuentan las imposiciones para la jubilación y se le descuenta para la salud, no, líquido para el bolsillo, para que llegue a su casa y pueda comprar pan y comer. Y lo decidimos en 5 minutos. Y nunca habíamos hablado de temas, y de ahí empezamos a hablar de que nunca hablamos de los temas de los trabajadores acá en esta empresa. Y todos los que estamos aquí sentados somos católicos, apostólicos, romanos. ¿Cómo es posible que
se hizo un estudio de 600 empresas de las más líderes del país por unos consultores que son amigos míos, me mandaron los resultados. Y uno de los resultados más interesantes era el siguiente. Me acuerdo que me decían, y preguntaron cuáles son los temas más tratados los 20 temas más tratados por los directorios. Y curiosamente, no aparecía ni un tema que relacionado con la humanización de la empresa, con salarios dignos, ni un tema que tiene que ver con que hay que gastar plata, por supuesto. No salen las cosas del aire. Pero ¿qué significa que les paguen un sueldo más digno? Que van a ser un poco más chicas las utilidades. En vez de 800 millones de dólares van a ser 200 millones de dólares. Pero vamos a tener un país armónico, un país en el cual los trabajadores recobran su dignidad. Mira, yo no soy izquierdista, entre paréntesis, ¿ya? Pero yo creo que los países latinoamericanos hemos pecado nosotros, los que trabajamos en empresas, hemos pecado de ausencia de preocupación por los trabajadores. No todos, y hay muchos que hacen cosas muy bien también. Pero ahí hay una yaya, ahí hay una herida, ahí hay algo que tenemos, que Dios nos grita a través de la necesidad del pobre. Dios es el que grita eso. No es una constatación sociológica. No la miremos solamente como hay que hacer. No. Dios nos pide que humanicemos las empresas y cada uno sabe por dónde le aprieta el zapato y por dónde va a empezar ese proceso de humanización de las empresas. Y ese es un aporte sociológico, un aporte social grande e importante. Como te digo, van a bajar las utilidades y le pagamos más. Pero en el caso de la empresa de la que te estoy hablando, le hace cosquillas en el pie, digamos, lo que le va a quitar. Nada, absolutamente nada. Bueno, me entusiasmé con el tema, ese fue el problema. Mi señora me retó. Ay, Pensamos que vinieron a llevarte. Terrible, terrible. Yo tengo una pregunta para los panelistas. Nosotros vivimos una realidad. Por un lado tenemos a Dios y por otro lado tenemos al diablo. ¿Cómo saber cuándo? Porque el diablo lamentablemente es un ser muy astuto y se viste de oveja para tentarnos. ¿Cómo saber cuándo tenemos a una persona, como ustedes dijeron, podemos tener a Dios enfrente nuestro, pero también podemos tener una persona que lamentablemente puede estar lejos de la doctrina social de la iglesia, por llamarlo, y es alguien que nos puede tentar? ¿Cómo identificar esa diferencia? Mira, todo lo que va en la línea del amor, está en la línea de la dignificación humana, todo lo que está en la línea de la solidaridad, todo eso en general, casi siempre, está en la línea de lo que quiere Dios. Dios no se puede contradecir. Si Él es amor, todo lo que va en la línea del amor va en la línea de Dios. El diablo es el imitador de Dios. Sabe meter su cuña muy astutamente. Pero ahí el chequeo es lo que va. ¿Qué es lo que va en la línea del amor? ¿Qué es lo que va en la línea de la familia? Todo lo que destruye la familia es demoníaco, es acción del demonio astutamente hacia las personas, no solamente a nivel de una familia concreta, sino que también a nivel de las políticas para la familia, de los estilos de trabajo para la familia. Eso es tentación del diablo para destruir, y destruir el alma de la gente, destruir el alma de la familia, y destruir a las personas. Eso es destruir el mundo y tener el caos en el que nos estamos metiendo progresivamente. Entonces, yo creo que ahí el criterio siempre es el amor. Es el criterio que no nos vamos a equivocar fácilmente. Con el oído lo presentó Samuel, yo creo, o fue Antonio.
Los El dos. oído, con el oído en el curso del tiempo y La con la mano en mano el curso del en el curso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. Escuchar a Dios que es amor. Ese es el criterio que tenemos que ocupar para discernir cuando una cosa va por el lado. Sí, una cosa que tiene apariencia de bien, porque el diablo siempre tienta subespecie bonus, bajo la apariencia de bien. El diablo nunca tienta bajo la apariencia de mal, porque el hombre es intrínsecamente tiene apetito del bien. Y cuando pecamos es porque creemos que ese pecado que vamos a cometer es un bien para nosotros. Siempre el homo appetens bonum, el hombre apetece el bien. Entonces, la tentación del diablo es muy astuta, pero ahí hay que aplicarle el criterio duro. ¿No? Ya, esta cuestión aumenta la fortaleza de la familia. En esta decisión de familia, ¿nos va a unir más como padre e hijo? ¿O nos va a dividir y vamos a pasar peleando por el empleo del auto? Que uno sabe cuáles son las consecuencias a la larga, que están muy escondidas, pero que tienen que ver con la construcción o la destrucción del amor en la persona, en el interior de la persona, en la familia, en el matrimonio y en la sociedad. Ese es el criterio. Es el criterio que viene de la tradición de la Iglesia desde el comienzo. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Nos quedamos entonces con esa frase de todo lo que viene del amor y va para el amor es digamos, lo que nos va a dar la capacidad de darnos cuenta de esos escenarios de tentación posible y que nos pueden engañar, ¿no? Muy bien, Oye, son las 9 de la noche y a ver, José Enrique, último, ¿qué tienes ahí? estoy mostrando el Schoenstatt Reader. El Reader. ¿Ustedes lo conocen, estos tres libros? Sí. Para nosotros yo creo que es importante estudiarse estos tres libros. En la presentación tuya me di cuenta de que habías leído estos tres libros, igual que yo. ¿Te fijaste? ¿Ah? Esa espiritualidad tripartita que mostraste tú y que mostré yo. ¿Te fijaste? Bueno, todo eso viene del padre Kentenny y está acá en estos libros. No solamente eso, sino que muchas cosas más. Tiene algunas debilidades el libro, yo le tengo una crítica, pero después lo podemos ver porque no alarguemos tanto. O sea, es un poco débil frente a la misión del 31 de mayo. Esa es la crítica que le hago al libro. Habla de la plática del padre Kentenny del 31 de mayo, pero es mucho más que una plática, porque el padre habló de esto todo el tiempo, digamos, desde que la pronunció en el año 49 para adelante. Y entonces, eso es débil dentro, pero toda la cosa que está, los tres tomos, son gruesos, y el que se las mete en la cabeza y en el corazón va a estar muy contento y muy feliz. Eso tengámoslo por claro. Listo. Yo les agradezco que me hayan invitado. ¿eh? Y nosotros estamos agradecidos en tu participación y todo este bagaje de tu experiencia y las recomendaciones que nos dan. Igual, Antonio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ¿no? A Juan Enrique en especial. Son 2 horas de diferencia. Juan Enrique ya está a las 11 de la noche por ahí, ¿no? Antonio, pero mañana en la mañana no tengo que ir a una oficina ni tengo directorio, pero en la tarde sí que tengo directorio. Nosotros sí. Muy bien, Antonio, muchísimas gracias también a ti de parte de Todos y es Perú. Samuel, también a ti como invitado el día de hoy, gracias, ¿no? A todos, bendiciones y nos vemos en la próxima charla. Recuerden, los terceros martes de cada mes nos vamos a encontrar con nuevos temas y nuevos invitados. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Abrazo. Bendiciones. Mucho. Bendiciones también. Chao, chao. Dios bendiga. Gracias, Chao. Gracias, Excelente Samuel. conversación. Muchas gracias.